Muchas gracias, muy buenas tardes a todos por venir. La verdad que personalmente me sorprende tanta gente, seguro que es por la presencia de Marcelo Molinas, el camarista, juez de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, la Sala Tercera. La verdad que muy grato para el equipo de niñez que estuvo con la idea y el equipo interdisciplinario para traerlo, y los que renegó un poquito contactándose, pues no teníamos mucha información, pero la verdad que semejante orador en la temática, ¿no? Quienes han tenido la suerte seguramente de leer el libro, que le acaban de dar un folletito de cuánto tiempo es un tiempito, ¿no? ¿Qué tema, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta realmente más en el tema de la adoptabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, en todo lo concerniente al interés superior de los niños y toda la temática, ¿no?, que trata, y también toda la labor que ha hecho como juez, un juez con mucha impronta que ha dado cumplimentar en todo su mejor momento y su capacidad para tomar estas medidas de tanta importancia, ¿no?, para la temática de la vulnerabilidad social, ¿no? La verdad que el trabajo que hacen los equipos de la comuna, interdisciplinario, y el equipo de niñez es una labor de hormiga y muy dura. Obviamente que nosotros de la comuna no tomamos políticamente estos temas, no vamos a hacer revictimizar a los niños sobre la temática, no podemos hacer ni nos interesa, así que, pero hay mucha, la gente no lo sabe, nuestra comunidad no lo sabe, es por eso que esta charla no solo son para los equipos, sino para toda la comunidad. Vemos mucha comunidad educativa de todas las escuelas, así que estamos muy contentos también por eso, porque la verdad que es un tema muy importante, y que parece que en un pueblo no hay estos problemas, pero los tenemos, y que la verdad que son complicados, y cada vez se complejiza más la situación, y mucho más en un contexto económico, ¿no?, nacional, que va a complejizar un poco más la temática. En nuestro pueblo hay muchos de estos temas, así que sí, mejor así, sin tanto ruido, y cerramos pues las puertas un poquito y seguramente se va a escuchar. Así que gracias por venir, gracias Marcelo, si me dejo tutear. Y sí, bueno, Lorena, de parte del equipo de niñez, va a hacer un poquito también una introducción, porque está más en la temática. Muchas gracias por venir. A todos, especialmente a los equipos de otras localidades que comparten un poco la lógica de nuestro trabajo. En realidad esta convocatoria era abierta al público en general, porque una de las cuestiones que plantea la ley de protección es que, bueno, todos somos en algún punto primer nivel de intervención. Nos interesa mucho que podamos pensar la cuestión de la corresponsabilidad en situaciones donde hay niños que no están pasando bien. Por eso, bueno, la comuna nos permite este espacio de reflexión. Estoy muy agradecida, estamos muy contentos de que el doctor haya venido. Nosotros lo hemos escuchado ya en alguna oportunidad, y la verdad que su mirada, además de las cuestiones técnicas, que por supuesto él debe manejar y tiene una vasta experiencia, nos interesaba escucharlo porque sabemos que tiene una mirada muy humana, donde se prioriza siempre el bienestar del niño, incluso cuando en esas situaciones hay que tomar medidas o hacer intervenciones drásticas, difíciles, como las que, bueno, a veces tenemos que hacer nosotras en otro contexto. Y bueno, creo que el doctor, según sabemos, ha tomado este tipo de medidas siempre con una mirada muy humana, que es lo que nos interesa mucho a nosotros también. Así que bueno, la idea es que aprovechemos este espacio, que después hagamos algunas preguntas, que podamos sacar dudas, preguntar, bueno, para que salgamos de aquí con un bagaje de ideas y de incluso preguntas nuevas, porque nuestra intención con el equipo, con María Gabriela, con Jessy, con Juli, es ir construyendo el trabajo en red, con las instituciones especialmente. Bueno, a veces resulta un poco difícil, entonces me parece que si todos podemos tener un lenguaje común y enriquecer este lenguaje común, vamos a trabajar mejor y los resultados van a ser más efectivos. Bueno, no los quiero demorar más, les vuelvo a agradecer la presencia y bueno, escuchamos al doctor Marcelo. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia. Me dicen que hay gente de distintos efectores, ¿sí? ¿Docentes, maestras, por allí? ¿De acá de San José de la Esquina tan solo?
de los pueblos del alrededor también? ¿Están solo de acá? Bien, de servicios de primer nivel, así direcciones de niñez o asesorías de niñez comunales, ¿de acá de San José? De Arteaga. De Arteaga. Allá. ¿Ustedes? Ustedes son de Los Molinos, el pueblo de mi mamá. ¿Quién más? Y de San José de la Esquina debe haber gente de niñez, supongo. No, pues uno levanta la mano. Bien, papás que quieran ser, o dale, mujer, varón, que quieran ser papás adoptivos. ¿Hay alguno? ¿No? Bien, gente de la dirección de niñez, no de las partes municipales, sino provinciales. ¿Nadie? Genial, así que nos vamos a despachar contra niñez con todo gusto. Bien, si estuviera lo haríamos también, pero nada más que bien personalizadamente. Bien, si alguno escuchó alguna de mis charlas, van a escuchar nuevamente muchas de las cosas que ya han oído, pero bueno, como se sabe decir, el público se renueva. ¿Sí? Ese libro, ¿Cuánto tiempo es un tiempito? El título no es mío, el título es de una niña de 6 o 7 años. ¿Sí? Para el que no conozca la historia, es una niña con su hermana, que tendría un año menos, y un hermanito más chiquito que tenía 3 años, que por primera vez se venían a entrevistar conmigo luego de un proceso más o menos largo en donde la dirección de niñez las había sacado de su casa. ¿Sí? Después vamos a ver por qué la había sacado de su casa. Y estaban ahí en el último tramo antes de la adopción. ¿Sí? Esta nena se sienta frente a mí, así, la hermana de este lado, y el nene jugando, chiquito, 3 años, jugando con algunos juguetes que andaban por allí. Se sienta y me dice: ¿vos sos el que nos va a buscar un papá y una mamá? Sí. ¿Cuánto tiempo falta? Y yo en ese momento se me ocurrió, empecé a pensar, digo, si viene la mamá y presenta un recurso, el recurso lo tengo que volver a ver yo nuevamente, pero lo tienen que ver mis 2 colegas, y si le decimos que no y presenta otro recurso, va a ir a la Cámara de Apelación, y la Cámara de Apelación lo van a tomar 3 jueces que no son especialistas en familia, y me van a decir, está mal foliado, vuelva, baja, suba, y en el momento le dije, un tiempito. Y la nena me retruca, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Entonces vos me vas a contestar en 30 segundos, o yo soy la nena y vos sos el juez, ¿cuánto tiempo es un tiempito para vos? En 30 segundos, no lo pienses mucho más. Se te pasó. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Imagino mucho. Para un niño Siempre mucho. ¿Sí? Depende de quién lo piense. Depende de quién lo piense. ¿Cuánto duraban las vacaciones de verano cuando vos eras chiquita? 3 meses. ¿Duraban 3 meses? No. ¿Cuán grande era el patio de tu escuela? Enorme. ¿Y ahora? Chiquito. ¿En cuánto tiempo es un tiempito? Para esa niña. Es terrible la pregunta. La pregunta es un sopapo a todos. Al juez primero. Te está preguntando desde la perspectiva de el mejor de los abogados. ¿No? Es la mejor abogada del niño que vi en mi vida. Te está diciendo, mi infancia se termina. Tiene fecha de vencimiento 18 años, porque pusimos 18 años, ¿no? Pero dale, a los 18 años se termina. Vos te casás, te divorciás. Si querés te casás de nuevo, cada cual hace con su vida lo que quiere, pero te podés volver a divorciar y te podés volver a casar. Terminó los 18 años y no hay más infancia. No da para atrás. No va para atrás. Esas nenas fueron sacadas por la dirección de niñez de su casa porque la familia biológica evidentemente algo había pasado en su relación, por lo que ustedes quieran, por las perversiones más grandes, seguramente. Eso se llama medida excepcional. ¿Sí? Es un chico, un niño, un grupo de hermanos cuyos padres o los adultos responsables no pueden garantizar mínimamente sus derechos humanos fundamentales. Ninguno de los dos. No hay nadie que se pueda hacer cargo. Entonces el Estado va y saca ese chico de esa familia. Eso se llama medida excepcional. En el mientras tanto puede ser que ustedes, que son casi todos de primer nivel, no, son todos de primer nivel de intervención, se van dando cuenta que las cosas vienen mal. Y se intenta tomar medidas para paliar la situación y que esa familia pueda criar a sus hijos en términos más o menos razonables. Esas son medidas de protección integral.
Y ahí vamos a saber bien cuál es el primero y el segundo nivel. Fíjense que esto no es nada tan complicado, digamos, no hay explicaciones de esto intrincadas, no es tan complicado. El primer nivel de intervención es aquel que adopta medidas de protección integral. La comuna, la escuela, la municipalidad, las áreas, los centros de salud, el ministerio, todos los que están, los clubes, yo soy medio exagerado para eso, ¿no? Todos esos que están ahí adoptan medidas de protección integral. Algunas son sistematizadas, como son las de las comunas, dale. Eso es el Estado que está pensándolo, y otras son difusas. Los vecinos toman medidas de protección integral. En un momento, eso hace un clic, y hay alguien, que en general son las maestras y la gente de los centros de salud, dicen, che, esto no va más. Y ahí empieza una pelea enorme, porque muy posible la maestra diga, esto no va más. Quizás la directora diga lo mismo, quizás el socioeducativo diga lo mismo, quizás la comuna diga lo mismo. Y cuando vas a Niñez quizás no dice lo mismo. Y dice, acá no hay medida excepcional. No hay que sacar a este chico de la casa, porque tenemos una alternativa por esto, por aquello. Niñez, cuando digo Niñez hablo de la Dirección Provincial de Niñez, está en el segundo nivel de intervención. En el segundo nivel de intervención es donde se adoptan esas medidas excepcionales. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? No es tan complejo de entender. ¿Quiénes son los que tienen que trabajar en el territorio? ¿La Dirección de Niñez? No. El que tiene que trabajar en el territorio es el del primer nivel de intervención. Niñez podría no tener ni siquiera asistentes sociales. Obviamente que esto es una cosa muy ideal, porque en realidad los necesitas saber qué es lo que pasa. A veces que hay lugares donde hay que suplir. Veo que ustedes tienen organizados un servicio local de niñez. Algunos lugares no lo pueden llegar a tener. No tenés la estructura, no tenés el con qué. Hay pueblos muy pequeños, hay ciudades muy grandes. Rosario, que es la ciudad más grande de la provincia, todavía no tiene servicio local de niñez. Y es la ciudad más grande de la provincia. En febrero salió una ordenanza de creación del servicio local de niñez. Tiene directora, que es una amiga, una persona espectacular para el cargo, tiene algunos cargos creados, pero la verdad, no funciona. ¿Y saben por qué no funciona eso? Porque no hay decisión política de que esto funcione. Hace 9 años que debería tener la ciudad más importante de la provincia un servicio local y no lo tiene. ¿Por qué? Porque detrás de lo que es el tratamiento de la niñez hay decisiones políticas. ¿Sí? Y esto no está mal, esto es correcto, es la forma que tiene que ser. Es el Estado, a través de sus 3 niveles, el que fija las políticas públicas respecto de niñez. Ahora, para hacer eso hay que tener con qué. Y hay que poner dentro de lo que son las estructuras de niñez los recursos necesarios para eso. Evidentemente no estamos en una etapa en donde los recursos estén asignados más aún a las cuestiones sociales. Estamos complicados en ese tipo de situación. Pero hacemos con lo que tenemos. No, siempre ha sido así, siempre se hace con lo que se tiene. ¿Qué sucede con esos chicos una vez que son sacados de sus centros de vida? Estoy dando una charla mucho más técnica, si hay gente que ha escuchado otras charlas, la de Arequito, la de Casilda, esta está dirigida a otro público, ¿sí? En todo caso, si hay gente que por ahí no puede seguir la cuestión técnica porque no la conoce, me para, me dice, che, eso yo no entiendo de qué me estás hablando, volvemos para atrás. ¿Se entiende? Pero como tengo entendido que casi todos ustedes están en el tema, voy a dar una charla un poquito más técnico, no mucho más que eso. ¿Qué pasa con esos chicos una vez que están dentro del sistema de medida de protección excepcional? Se terminó todas las medidas de protección integral, llegamos a la decisión de medida de protección excepcional. ¿Quién la adopta? Dirección Provincial de Niñez o las delegaciones regionales, que acá creería que por la zona es Rosario, digamos, ¿no? Le toca a Rosario. Bien, ellos adoptan la medida. ¿Qué hacemos con ese chico o esa niña, esos niños, cuando los sacamos de la casa? Esto que voy a decir parece una pavada, pero a algún lado hay que llevarlos. Esto es muy complicado de entender, especialmente para la clase media. Después, si quiere, hablamos un ratito sobre la clase media y su mirada respecto de la niñez. Nosotros tenemos que sacar a esos chicos de algún lado y tienen que ir a dormir a algún otro lado. Lo deseable es encontrar, por ejemplo, un hermano, un primo, un tío, una abuela, que se haga cargo de la situación. No siempre es sencillo porque si el chico tenía derechos vulnerados por sus padres o por sus abuelos y los demás estaban ahí, la pregunta que uno se hace es ¿dónde estabas? ¿No? ¿Dónde estabas? Puede ser, dale. La vulneración de derechos se dio en San José de la Esquina y vos te encontraste con un hermano que vivía en Rosario, bueno, puede ser.
Dale que eso, una alternativa. La otra alternativa es hogares, instituciones. Si son adolescentes es una cosa, si es un bebé cambia la cosa de llevarlo a una institución. Una alternativa a todo eso han sido las familias solidarias. Pero tenemos un grave problema con las familias solidarias. Varios. Primero es entender de qué se trata y para qué yo me meto en un sistema de familias solidarias. Porque nadie me obliga a meterme, ¿no? Yo me meto en el sistema de familias solidarias para un determinado fin. ¿Cuál es ese fin? Albergar en mi casa un niño hasta tanto se defina si ese niño vuelve con la familia biológica, con la familia ampliada o tenemos otra solución para este chico que podría llegar a ser la adopción. ¿Con qué parámetro no podés adoptar? Pero además no solamente eso, lo firmás que no podés adoptar. ¿Por cuánto tiempo? En los medios de prensa se dice 6 meses, no es cierto que son 6 meses. Son entre 1 año y 1 año y medio. ¿Vas a generar un lazo de cariño con ese chico? Por supuesto que sí. Pero no hace falta 4 meses para generarlo. Lo vas a generar en el momento en que te lo den, lo vas a generar durante la semana o quizá no lo generes nunca. Pero que vas a generar un vínculo de cariño, lo vas a generar. ¿Todos los vínculos de cariño son filiatorios? No, desde ningún punto de vista eso es así. Hay decenas de chicos criados por sus abuelos o criados por sus tíos que no son criados por sus padres. No le dicen papá y mamá a la abuela o al tío. Le dicen abuela, le dicen tío. Y en este caso tiene que ser exactamente igual. Cuando vos lo recibís en tu casa, lo recibís para hacer un acto solidario y no para generar un vínculo filiatorio. ¿Cuál es el problema de esto? Que puede tener varias aristas, ¿no? Primero, ¿quién elige la familia solidaria? O sea, ¿qué análisis y qué perfil psicológico se le hace a esa familia como para que después no tengamos este problema de querer adoptar al chico que estás criando? ¿Quién hace esa selección? ¿Quién hace el control que esto no devenga en una familia adoptiva? Porque te puede pasar, esto no es... niñez, lo social, vos lo sabés muy bien, la gente que está trabajando en lo social no es matemático. Que vos decís, yo estoy repreparado, genial, soy un tipo que la tengo bien clara, cuando llegue la finalización de la medida excepcional vamos a hacer una fiestita y a Eduardito le vamos a decir, chau Eduardito. Eso en teoría está bien, pero te puede pasar que las cosas no sean así. Te puede pasar que ese nene que vos le decís, yo no soy tu papá, yo no soy tu papá, ella no es tu mamá, él no es tu hermano, se lo decís, está asesorado y puede ser que ese nene empiece a querer que vos seas su papá, que él sea su hermano, eso puede llegar a pasar. Tiene que haber alguien que te asesore cómo hacer para campear la situación. Es decir, tiene que haber alguien que seleccione, y tiene que haber alguien que controle, y tiene que haber alguien que asesore. Si vos te anotaste en un sistema y después nadie controla, nadie te elige y nadie te asesora, quedás librado a la buena de Dios. Ustedes me podrían llegar a decir, vos estás dando este discurso y sin embargo diste adopciones a un montón de familias sustitutas. Antes, ¿recuerdan que había antes el sistema? Sí, es cierto, y a familias solidarias también. Porque esto que estamos hablando tiene algunos senderos que desvirtúan la finalidad. Una de esas formas enormes de desvirtuación es el tiempo. Si la medida excepcional puede durar 6 meses, después volvemos sobre ese tema, y la familia solidaria que quizá esté entre 1 año y 1 año y medio, otro tema, y yo me encuentro con una familia solidaria que hace 3 años que está bajo el cuidado de un chico, evidentemente hay un dato de la realidad que yo no puedo dejar pasar. Tengo que ver qué está pasando allí, primero, porque si ese 3 años que está es alguien que no cumplió con el plazo de 6 meses. ¿Se entiende? O sea, si el código dice 6 meses, no dice 3 años, dice 6 meses. Y hay un otro que no controló, ¿cuál es su labor específica? Controlar que se cumple el plazo de 6 meses. Volvemos, esto parece un despelote, pero después cierra. A ver, volvemos entonces. Lo sacamos de la casa, a algún lado lo tenemos que llevar. ¿A dónde lo vamos a llevar? Familia ampliada. Si no hay familia ampliada, familia solidaria. Y si no tengo familia solidaria, hogar. Más o menos ese es el esquema de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y para qué? El Código Civil y Comercial dice que durante 6 meses máximo. Máximo para adoptar. Después volvemos. 6 meses máximo para adoptar.
¿Qué tengo que hacer en esos 6 meses máximo? Que no soy yo, sino que es la dirección de niñez. Lograr que este pibito se revincule con su familia biológica. ¿Con cuál familia biológica? Y acá viene la clase media. ¿Con la que vulneraba sus derechos? Efectivamente. Con la que vulneraba sus derechos. ¿Por qué? Porque el principal derecho que tiene un pibe y una piba es ser criado por su familia de origen. Yo hago siempre la pregunta al revés. Acá debe haber madres, ¿sí? Muchas. ¿La maternidad terminó con el parto? No. No te digo que empezó, quizá empezó antes, pero de alguna forma empezó con el parto. Y vos querés criar a tu hijo, porque lo estás viendo desde tu punto de vista. En verdad, el que tiene el derecho a que vos lo críes es tu hijo, ¿sí? Que es exactamente igual al derecho que tiene a que la madre lo críe un chico de las clases marginales, con lo que tenga para darle, con lo que pueda darle, ¿sí? No hay diferencias de valor entre esa clase marginal, la clase media o la clase media alta o la clase alta, con lo que tenga para darle. Esa es la realidad. El derecho es del pibe a ser criado por su familia de origen. ¿Qué debería hacer el Estado? Trabajar en 2 puntos. Con el chico para revincularlo, pero principalmente con la familia de origen para que se pueda revertir esa situación y que el chico pueda volver a vivir con ellas sin una situación de grave vulneración de derechos, porque vulneración de derechos hacemos todos los días, todos, ¿sí? Pero, a ver, para que se entienda también. No mandar a un chico a la escuela es una vulneración de derechos humanos fundamentales, no cabe ninguna duda. Pero tiene soluciones. La escuela, puede mandar a la maestra, el barrio, tiene un montón de soluciones. Dar a que tu hija la viole el vecino de enfrente y que el que asegure eso es la madre y la que regentee eso es la abuela, esa es una gravísima vulneración de derechos que no tiene solución, al menos en ese momento, con esa familia. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Con el chico se trabaja, es cierto, con la familia biológica no se trabaja. Esto vengan a decir lo que quieran, total me estás grabando, la verdad es que no se trabaja y es bastante sencillo de establecer por qué no se trabaja. Imagínate que acá en San José de la Esquina hubiera un hogar, ¿qué hay en Carcarañá? Oh, Carcarañá, que no es tan lejos. Si yo tengo un chico en Rosario, lo saco de su centro de vida y lo mando a Carcarañá, o aseguro el traslado de la madre todos los días a Carcarañá, o dejo de decir que trabajo con la familia biológica. Hay un trabajo que en ese punto no se hace. ¿Por qué todo esto? La Convención de los Derechos del Niño es muy clara diciendo que vos tenés derecho a que te críe tu familia biológica. Lo que no dice la Convención de los Derechos del Niño es a toda costa y caiga quien caiga. No dice eso. Dice revinculación, sí. Dice a toda costa, no. Si yo tengo, y los casos que cada vez que digo un caso, si bien los mezclo para que no se puedan identificar, son reales. Si yo tengo un papá que da a su hija de 8 o 9 años y a la más chica a que la viole el vecino, la madre asegura y la abuela regentea, la verdad es que puedo empezar a pensar que difícilmente logre una revinculación en el plazo de 6 meses. Especialmente porque van a ir todos presos. Todos presos. Entonces la verdad que la revinculación para con la familia de origen va a estar un poquito complicada. Voy a tener que buscar a alguien de la familia ampliada primero. La pregunta que, reitero, que yo le haría es, ¿y vos dónde estabas cuando tu sobrina estaba siendo violada por el vecino? Si yo tengo una mamá que está en una plaza drogando a su hijo, o tengo una mamá que le rompe la cabeza de un martillazo, ¿qué más tengo que esperar? ¿Hasta dónde tengo que esperar? ¿Hasta que tenga 40 años el niño? ¿Se entiende? La revinculación es correcta, pero a toda costa no. Hay un momento, y esto es lo más difícil de la función, de la mía que tenía y de las de ustedes, que es lo que yo llamo la gran tijera. La gran tijera es saber cortar y decir, hasta acá llegamos. Nosotros tuvimos un caso que la verdad que la madre biológica fue defendida brillantemente por una defensora general que ya se jubiló.
Y esta defensora general, en su argumento de defensa a la madre, porque es su obligación, decía, me condenan por mi pasado. Eso decía la defensora. Y nosotros en el juzgado le contestamos, es verdad, efectivamente. Tu pasado te condena. Y por más que hayas cambiado vos ahora, ha sido tan grave lo que le hiciste a tus hijos, que estos chicos tienen derecho a otra perspectiva en la vida. Lo que no quiere decir que pierdan contacto con la madre en algún momento, porque son dos cosas distintas. Este pibe tiene que ser criado por otra familia. Y entiendo que en tu infancia pasaron cosas que te han llevado a ser así con tus hijos, pero en algún momento nosotros tenemos que cortar esta cadena. Lamentablemente, cuando vos eras chica, hablando a la madre, no hubo nadie que cortara esa cadena, que dijera, basta, hasta acá llegamos. Después veremos a ver cómo hacemos para que vos te puedas vincular, si es que te podés vincular, si es que podés cambiar, si es que las cosas pueden llegar a mejorar. Pero en algún momento hay que cortar esa situación. No hay que tenerle miedo a cortar, no hay que tenerle miedo a la adopción, no hay que tenerle miedo a la no adopción. Porque si no nos movemos en una especie de puntas, ¿no? Los que están en esto recordarán que hemos pasado de un momento ideológico que es grave. El tema de la ideología y niñez es todo un tema. Pasamos de una parte del péndulo contrario a la adopción, donde la adopción era casi una cosa sacrílega, diabólica. Y ahora queremos pasar a otro extremo en donde todo es adopción. Y no es cierto eso. Hay ciertos casos que son para adopción y hay ciertos casos que no son para adopción. Por ejemplo, yo tengo un nene de 16 años, dale, que está a medida excepcional ya con el plazo cumplido. Le faltan 2 para la mayoría de edad. Quizás ese chico diga, yo no quiero que me adopte nadie. Yo soy Juan González y quiero ser Juan González. Y dentro de 2 años voy a ser mayor de edad, pero quiero tener mi filiación como la tenía. Eso es un caso de tutela, eso no es un caso de adopción. No todo va a adopción. Por ahí te dicen, todas las adopciones de adolescentes fracasan. Algunas sí porque se intentan, pero otras no son fracasos. Otras son otra salida, otra cosa distinta, que no es adopción. ¿Se entiende? Repasando entonces, teníamos la medida excepcional, a algún lado los mandamos. Lo mandamos familia solidaria, cada vez va a haber menos, porque si las cosas siguen siendo así, vamos a terminar todos en hogares. Después vamos a volver sobre familias solidarias. Y llega un momento en que decir, acá se terminó lo que se repartía, tenemos que definir. ¿Qué hace el Poder Judicial atrás de todo esto? Controla. Lo que la ley de niñez le ha dejado al Poder Judicial es controlar. ¿Por qué controla? ¿Recuerdan lo que era el patronato? ¿Saben lo que es? Patronato era una situación en donde el Estado asumía respecto de determinados niños una suerte de patria potestad estatal, vamos a decirlo así. Total, que me vea después en el video será condescendiente con las cuestiones académicas. Era una especie de paterfamilia que decidía el juez de menores. Y esto, reitero, no es una crítica a los jueces de menores. Hemos tenido en Rosario, que era para la zona, excelentes jueces de menores. Era un sistema. ¿Qué sucedía con eso? El juez de menores tomaba una decisión. ¿Quién revisaba esa decisión? Nadie. Sí, me van a contestar. Había un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo penal para revisar lo que el juez de menores decidía. ¿Sobre la base de qué lo decidía? De lo que el juez de menores consideraba lo mejor para ese chico. Más que el juez de menores, lo que el Estado consideraba lo mejor para ese chico. ¿Tenía el pibe derecho de defensa y adentro? ¿Tenía un propio abogado? No, porque era un sistema de tutela. Cambia el sistema con la Convención de los Derechos del Niño y decimos, no, el chico es un sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Es una persona igual que yo, adulto, nada más que es más chico. Y hay ciertas habilidades, ciertas cosas que todavía no las tiene desarrolladas. Si es muy chiquito, es muy chiquito. Si tiene un problema de salud mental, lo tiene. Si es más grande, será más grande. Serán distintas formas de ir acrecentando esas capacidades. Pero pasa lo mismo con los adultos. Ninguno de los que estamos acá somos iguales. Ninguno. Tenemos mayores o menores. Cuando digo capacidades no lo hablo de lo jurídico, ¿no? Sino de nuestras propias capacidades. Si ese chico es un chico distinto de mí y tiene opinión y tiene derecho de defensa y tiene derecho de participación, yo ya no lo puedo considerar como un objeto que tengo que proteger. Lo tengo que considerar
como un sujeto, a quien tengo que respetar como tal. ¿Qué sucede? Especialmente para la gente de mi edad, y te diría que aún para los más jóvenes, los conceptos del patronato lo tenemos enraizados en la columna vertebral. Nuestra primera respuesta es una respuesta de patronato, no es una respuesta de protección integral. Piénsenlo, las madres en su casa. ¿Cuál es la primera respuesta que vos das respecto de tu hijo? La madre, abrigate que hace frío. Y es una orden, no es un compartir experiencia. Y si el adolescente te dice, yo no tengo frío, la madre sale y le dice, abrigate que hace frío, le da la cosa y mejor abrigate. El bañate cambia. Sí, ese es otro, porque después del 16 bañate cambia. Pero ¿se entiende esto? No es que vos lo considerás un igual y le decís, vamos a ver juntos si hace frío, a ver si tomás la decisión o no. Y si te enfermas, jodete. Porque a la larga vos sabés que atrás del jodete está la madre y el padre cuidándolo, bueno. Pero en realidad la primera respuesta, y esto que digo de una forma tan trivial, pasa también con las decisiones. La dirección de niñez tiene que hacer una gran reflexión sobre si no adopta medidas vinculadas al patronato desde la perspectiva de la protección integral. Los jueces, muchas veces, adoptamos medidas o decisiones vinculadas más al patronato que a la protección integral. Y te puedo dar ejemplos de eso. Y en verdad, cada vez que tomamos una medida vinculada a la protección integral es porque racionalmente desandamos y desarticulamos la del patronato. En la protección integral, en el sistema judicial, la dirección de niñez toma la medida excepcional y el juez controla. Controla lo que hace la dirección de niñez. Si el juez agarra y dice, la decisión de niñez fue que el niño vaya a tal lado, pero yo considero que es mejor que en vez de estar en el hogar de Carcarañá, esté en el de Godeken, entonces lo mando a Godeken. Se equivocó. No es su función. Una vez que hizo eso, perdió imparcialidad, por ende no puede controlar, y el patronato le ganó la pulseada. Porque él hace lo que considera mejor para ese pibe. A ver. A ver a quién voy a torturar. A vos. Vos sos defensora general. ¿Sí? ¿Se entiende el rol de defensora general? Es un abogado que el Estado pone a aquella persona que no tiene un recurso como para que lo atienda. ¿Está? Vos sos defensora general. Hay un accidente en la ruta, hay unos hermanos, el más grande tiene 16 años, la que le sigue tiene, 13 y el más chico, 8. Iban con un contingente, atrás iban sus padres. ¿Está? Los llevan al hospital, lo tienen que operar a los 3 y a los 3 le tienen que hacer transfusiones de sangre. Los padres son testigos de Jehová y los chicos también. Y el chico te dice a vos, defensora general, el de 16 años, a mí no me toca. Y el dictamen médico dice, si no lo transfundimos se muere. ¿Qué haces? Eso es patronato. Ella dijo, le hago la transfusión. Eso es patronato. No lo tomes a mal, no es por vos, ¿eh? Y me viene genial la respuesta. La labor del defensor general es ir al juez y decirle, no lo toque. Y el juez te va a decir, pero se muere. No lo toque. Él está diciendo que no quiere que lo toquen. Y para transfundirlo hace falta pincharlo. No quiere la sangre de otro. Es su creencia. Es tan respetable como la nuestra o como la que ustedes tengan. Y vos decís, está totalmente loco. ¿Qué dice este pibe? ¿Cómo puede ser que no quiera que le pongan la sangre de otro porque considera que en la Biblia dice tal cosa? ¿Sí? Yo también te puedo decir que vos, imagínate, todos los años estás pensando que hay una persona que murió y resucitó. Y lo crees porque lo dice un texto. Formalmente, ¿cuál de los dos tiene razón? No lo sé. Pero nosotros somos el Estado, nosotros no somos una creencia. Y el Estado nos está diciendo que ese chico que tiene 16 años es un sujeto de derecho. Si es un sujeto de derecho, es una persona autónoma de mí, y el Código Civil, además de todo eso, dice que él, a partir de los 16 años, decide sobre su cuerpo como si fuera un adulto, yo tengo que ponderar las cosas en un determinado lugar. Al defensor general, que es su abogado, la única alternativa que le queda es decirle al juez no lo toque. Será el juez el que después tenga que interpretar
si a partir de los 16 años realmente puede ser considerado un adulto o no. Al juez, en ese caso en particular, sí. Y atento que no estaban los progenitores, que un hermano que tiene 16 y el juzgado considera que tiene decisión sobre su cuerpo, el hermano de 16 puede decidir por sus hermanitos. No, para nada. Y la defensora En el caso particular, perdón, los padres pueden estar y decir que no lo toque. supongamos un accidente fatal, se hace papá y mamá, Sí. hay un nene de 16 que anda su hermanito más chico, la misma defensora, porque en esta sala hay una sola para todo el departamento, el mismo defensor, amparándose en lo que dice el de 16, le pide al juzgado no los toque. Pero ahí se está rogando lo que no puede por el de 8 y de 13. No, pero ella puede hablar tan solo, eso puede hablarlo por el 16. Tiene que hablar con el de 13 para ver qué dice el de 13 y tiene que hablar con el de 8 para ver qué dice el de 8. No puede ser una cuestión general. La de 13 podría llegar a decir, a mí sí me hace la transfusión. ¿Sí? Acá va a tener un problema, va a tener un solo defensor, pero tendría que decir, para el de 16 no me toque, para el de 13 hágale la transfusión. Y para el de 8 lo que opine del de 8. Después el juez decidirá lo que él considere pertinente. Se entiende por el rol, estoy hablando, ¿eh? Pero él no puede hacer una cuestión general. El de 16 no representa a sus otros dos hermanos. Tiene que hablar con los tres. Si alguno de los tres no puede, ella va a exponerle al juzgado, no tengo ninguna instrucción para decirle porque no me puedo comunicar con mi cliente porque está, dale... no sé. Interpreto, estoy de acuerdo con usted. Uh-huh. El hermano mayor es el que le expone la realidad religiosa, entre comillas, que a lo mejor nosotros no se lo pudieron explicar. ¿Por qué no se lo pudieron explicar? Si le habló y le preguntó, le dijo yo soy testigo de Jehová, o no soy, o a pesar de que lo soy, quiero que me haga la transfusión. Tiene que ir y hablar. La dificultad que puede llegar a tener es que no puede hablar porque imagínate, no sé, está en coma, que no sé, una cosa por el estilo. Pero tiene que hablar con cada uno. En tanto y en cuanto se puedan comunicar. Yo he hablado con chicos de 4 años sin ningún tipo de inconveniente y con chicos de 16 no he podido comunicarme, ¿no? Ella tiene que ir y hablar. Me cuesta graficarlo el hecho fáctico por las distancias del tiempo y la toma de decisiones. Mire, ¿Se entiende? por la distancia, no entiendo la distancia de qué. Y porque usted tiene un accidente en San José y también en el juzgado de Casilda, Sí. el doctor está en Rosario y el ¿Qué doctor? El defensor general de Rosario. No, está bien, pero a ver, la situación vos la podés llegar a tener y te va a tener que comunicar con un defensor y van a tener que ver qué es lo que sucede. El defensor, en Rosario va a tener siempre un defensor de turno de urgencia, que alguien se va a poder comunicar, alguien con el Poder Judicial se puede llegar a comunicar. La jueza también vive en Rosario, la jueza de Casilda también vive, de familia también vive en Rosario, pero algún juez siempre tenés, y si no tenés el juez de turno de urgencia en Rosario, que él se puede consultar también a ver cuál es la situación. En realidad lo que te puede llegar a pasar es que el médico resuelve este tipo de situaciones con otros canales, digamos, ¿no? Con la dirección, con el Ministerio de Salud, que también puede tener sus propios abogados. De cualquier modo, el ejemplo tiene que ver con cómo te parás vos frente al patronato. Porque la respuesta más lógica desde un punto de vista adulto y desde lo que nosotros entendemos como lo mejor para preservar la vida, es decir, hágale la transfusión. Pero resulta ser que yo te digo, yo no quiero vivir con esa sangre. ¿Y quién sos vos para tomar una decisión sobre mí? Eso se le puede decir al juez. Por otra parte, yo hago siempre el test de los zapatos del otro. Es muy fácil para el juez decir, hágale la transfusión. Lo que yo haría es invitarlo a él que vaya y lo sostenga para que lo pinchen. ¿Se entiende? Vos que tomaste la decisión, anda al hospital y agarralo al vago para que lo pinchen, para que le pongan una aguja. Y que te siga diciendo no. Sí. Yo con este ejemplo que tenemos, a veces nos moviliza más de lo que es el patronato, de tomar decisiones con un niño, cuando también está jugando la vida. Yo creo que a veces juega la vida de otro lugar, cuando el niño le está diciendo al juez, quiero estar con mi papá y no con mi mamá. Ustedes me deben escuchar, quiero estar con mi papá y no con mi mamá. Sí. Y se nos planta los docentes, quiero estar con mi papá y no con mi mamá. Clase media alta. Y el juez le sigue dando la tutela a la mamá. Y él le trompea a toda la escuela y te dice, nadie me escucha, quiero estar. Entonces el juez dice, usted debe estar con su mamá. Son dos extremos diferentes, pero ahí también
recibo los informes, si no hay un indicio de un patronato, ejerciendo en una mediación... Es que puede haberlo tranquilamente. Yo diferenciaba dos roles distintos. Una cosa es ella como defensora y otra cosa lo que el juez tiene que decidir. Porque hay una parte de todo esto que el juez puede haber situaciones donde esté adoptando decisiones erróneas, ¿no? El juez es un tipo que ve la totalidad del sistema. La escuela ve un pedazo del sistema, que es el nene que viene y dice quiero estar con mi papá. Si el juez trabaja bien, tiene que escuchar a ese chico. La medida de protección integral no implica hacer lo que el chico quiere, que son dos cosas distintas. El chico puede llegar a decir, en este caso particular, a mí no me toque, y tengo 16 años y el código me ampara, y el juez, ella está obligada a decir no lo toque, pero el juez no está obligado a eso. El juez puede llegar a decir, está bien, pero la interpretación que yo hago del Código Civil y Comercial es que cuando hay una cuestión, dale, estoy inventando ahora, ¿no? Que cuando hay una cuestión que tiene que ver con la vida, yo ordeno que te toquen. ¿Sí? Lo puede hacer el juez. ¿Se puede estar equivocando? Se puede estar equivocando. ¿Puede estar actuando por el patronato? Puede estar actuando por el patronato, pero está haciéndolo por la facultad que le da el derecho y lo que le da la ley. En el caso que vos me decís, puede ser que el juez tenga bajo su mano una serie de informes que le estén diciendo este chico quiere estar con el padre, pero no es lo más conveniente para él. Puede suceder. Por ejemplo, yo sé que vos seguramente estás hablando de un caso en particular. Yo no lo conozco, con lo cual voy a inventar otro pedazo del caso. Es muy común que los chicos que viven bajo el cuidado de la madre y el padre no los visite, paga la cuota alimentaria, eso es lo más habitual. No es en todos los casos porque hay chicos que quedan bajo el cuidado del papá. Hay que empezar a tomar algunas cosas. Si el padre dice que quiere ejercer su derecho de visitas, ya empezamos con algo complicado. Y no es una cuestión terminológica. Si el padre piensa que lo que va a hacer con su hijo es visitarlo o que su hijo lo visite, nada tiene que ver con la crianza. El padre te dice, se sienta delante tuyo y dice, yo quiero disfrutar de mis hijos. En el caso mío como juez, el vago que decía disfrutar ya empezaba con el pie bastante izquierdo, porque esto no se trata de una cuestión de disfrutar. Criar no es disfrutar. Infancia no es sinónimo de alegría y de no aburrimiento, desde ningún punto de vista. Entonces muchas veces yo tengo, tomá padre o madre, me da lo mismo, que el pibe convive con la madre o con el padre toda la semana y visita a su padre el fin de semana, quien disfruta de su hijo. ¿Cómo? Yendo al shopping, yendo al cine, llevándolo a la cancha, yendo de viaje, haciendo un montón de cosas espectacularmente bien. Y cuando el pibito vuelve a la casa con el padre o con la madre, con quien convive, se encuentra con que la madre le dice, bañate, hacer la tarea, ponete esto, levantá los platos, lavalo, cuidá a tu hermana, cambiarle los pañales. Bueno, ese tipo de cosas que pueden llegar a pasar. Y es muy común que el chico diga, quiero vivir con mi papá o quiero vivir con mi mamá. ¿Sí? Si vos tenés la visión completa de la cosa, es posible que no te expliques por qué el juez insiste que viva con la madre. El problema lo podés llegar a tener es si el juez, que tiene la visión completa de las cosas, sigue decidiendo lo que no tiene que decidir, desde el punto de vista del prejuicio. Esto es muy difícil de superar porque hasta hace 5 años atrás teníamos un código que decía que los pibitos menores de 5 años tenían que quedar necesariamente con la madre. ¿Sí? Entonces eso responde a una cultura de pensar que las mujeres, primero, de pensar que las mujeres son madres y están destinadas en la vida a hacer eso. Problema muy serio. Es como pensar que existe el instinto materno. Esto es bien típico de las concepciones más católicas. ¿Qué instinto materno, humano? Instinto materno habría si fuera irresistible cuidar siempre a los hijos, y eso no es cierto. Hay madres que matan a sus hijos, que le clavan cosas, que le ponen cigarrillos en el pecho. Entonces eso, no hay instinto materno ahí. No hay ningún instinto atrás de todo eso. Hay una mujer que a veces tiene un hijo y termina siendo madre y a veces no. Y porque sea mujer más madre no implica que esté capacitada para criar a su hijo desde ningún punto de vista. Hasta hace 5 años eso se consideraba casi una presunción para chicos menores de 5 años. En vez de hablar del más idóneo, hablábamos de necesariamente la mujer.
Cosa que es cierta en algunas cosas. A ver, a la hora de amamantar, la que amamanta es la mujer. Esto no es una cuestión de género, digamos, no. O sea, hay un periodo en la vida en donde la que amamanta es la mujer. Sí, hay ciertas cosas que tienen cierta lógica. En lo demás, puede suceder que haya mujeres que estén capacitadas para eso, puede ser que haya padres que estén capacitados para eso, puede ser que haya los dos, puede ser que haya distribución de roles entre los padres. Un juez que actúa bien tiene que estar con toda la baraja abierta, verlo por completo y tomar decisiones desde el punto de vista de una realidad lo más desubjetivizada de lo que él piensa que le conviene al otro. Un buen juez de familia tiene que saber algo de antropología. Psicología también. Algo de antropología. Algo, o sea, no tiene que ser un antropólogo, no tiene que ser un psicólogo, no tiene que ser un sociólogo, pero algo tiene que saber. Esencialmente para poder correrte de tu lugar de visión del mundo. ¿Puedo resolver de la misma forma un caso que viene de la clase media, alta, rosarina, a un caso de un chico criado en el pueblo de mi vieja, de la ruta para el lado no pavimentado, bueno, estoy hablando cuando yo era chico, que para el otro? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Puedo juzgarlo de la misma forma? No, son los chicos todos iguales. No. Un ejemplo que doy siempre. Una niña, ¿cómo andamos con el tiempo? Una niña no quiere ver a su papá y no lo quiere ver. Escucharon mi charla, la van a escuchar esta anécdota, la van a escuchar de nuevo. No lo quiere ver y no lo quiere ver y no lo quiere ver. Y no hay forma. Se establece un régimen de visitas en la sala de trabajo social y la nenita cuando ingresa a la sala de trabajo social la trae de la madre, dice que no, entra a la sala, se cierra la puerta, ve al padre, va y lo abraza y juega. Cuando se va el papá le da un regalo, la nena se lo lleva, cuando ve a la madre se da vuelta, vuelve y le dice no lo quiero. Eso se da durante mucho tiempo hasta que en un momento tomamos una decisión de basta, esto no va más. La nena nuevamente, no quiero ver a papá. Salgo y le digo a la madre, yo tendría que hablar con usted un ratito. Y le digo a la nena, dale que se llamara Elvira. Elvira, ¿por qué no venís a mi despacho que tenemos unos lápices mientras yo hablo con mamá? Entramos todos, la nena se pone a dibujar, pelo lacio, entre ella y la madre. Así, tac. Hablo con la madre y le digo, señora, usted en el expediente dice que usted quiere que Elvira vea a su padre, pero que Elvira se niega. Sí, se lo dijo, por supuesto. Digo, dígaselo delante mío. Elvira, ¿querés ver a papá? No, no. Elvira, tenés que ver a papá. Digo, usted dice que... Sí, dice, ¿cómo no? Dice, Elvira, ¿querés ver a papá? No. Usted le tiene que decir, Elvira, tenés que ver a papá. Y la mujer agarra y le dice, Elvira, tenés que ver a papá. Y Elvira levanta su pelo así. Esto es tal cual, ¿eh? La mira y le dice, pero esta vez no llores ni me retes. ¿Sí? Con el paso del tiempo Elvira vive con su papá. Grave error de las mujeres, y en este punto sí es de la madre obstaculizadora, de pensar que el chico en algún momento de la vida no te va a pasar factura. Grave error de los padres que no pagan la cuota alimentaria. Y esto lo hago así bien estigmatizado porque en general es así, hay al revés. En algún momento de la vida ese pibe te va a pasar factura. Grave error de la madre que dice yo no quiero que me pase nada. Esa no es plata tuya, es plata de él. Grave error de la madre que no inicia el juicio de filiación. No es tu derecho, es derecho de tu hijo. Tener una filiación completa. ¿Se entiende? Ahí el juez tiene que intervenir. En el caso que yo le digo, tiene que intervenir. Ese es un caso. Un niño de 15 años es sacado por la dirección de niñez con una medida excepcional. ¿Sí? Al tiempo, niñez dice, mire, se terminó la medida excepcional. ¿Por qué? Porque volvió con la mamá, lo logramos, volvió con la mamá, volvió a la escuela. Un poquito desconfiado, manda un trabajador social a ver qué pasa. El chico no estaba ni en la escuela ni con la madre. Lo llamamos y lo hago atender por una defensora general que en esa semana se jubilaba. Defensora general, piel curtida, si la había. La defensora se levanta y me dice, mira, este lo tenemos que escuchar juntos. Tráelo, viene el vago,
gorrita, se sienta, empezamos a hablar, el vago en silencio, y en un momento dice, doctor, yo le agradezco, usted quiere lo mejor, pero no se moleste, mi vida está acabada. Y es cierto, en el momento que dijo, mi vida está acabada, por lo menos se terminó su infancia. Y la realidad es que su vida estaba condenada. Imagínense lo que ustedes quieran. ¿Son iguales? ¿Son iguales Elvira a este nene que dijo, mi vida está acabada? Las posibilidades no. Porque en el caso de Elvira había un papá que quería restablecer el derecho de su hija a comunicarse con él. No es de que él la visite a su hija, es su hija la que tiene derecho a comunicarse con él. En el caso del otro vaguito no había nadie, ni la escuela. Ya no podían. Se entiende que no son exactamente los mismos niños y por ende no damos las mismas respuestas. El grave problema que tenemos es que las medidas excepcionales son la respuesta a las clases marginales, no a la clase media. El otro día dije esto y una chica dijo, no, yo conozco un caso. Sí, genial. En Rosario tenemos más o menos 500 medidas excepcionales dando vuelta. Si conoces uno, sí, obviamente que debe haber. Ahora, no debe ser la relación social de todas las medidas excepcionales se adoptan con la clase marginal. Y la clase media y alta no tiene ninguna vulneración grave de derechos. Esto es como pensar en violencia familiar, que es enorme el laburo que hay en violencia familiar. La mayoría son gente que viene de las clases marginales. Pero ¿sabes por qué eso es así? No porque la clase media no tenga violencia familiar. El laburo se ha hecho ahí y la gente sabe sus derechos ahí. Para que ustedes tengan un dato de qué estamos hablando. En el 2011 en Rosario se creó un tribunal colegiado de familia más. Y se creó porque los otros tres estábamos recibiendo 4.100 causas o 4.300 causas nuevas por año. Hoy tenemos 4 tribunales de familia en Rosario. ¿Saben cuántas causas van a ingresar a fin de año? Por cada uno, 5.000. ¿Sí? O sea, cuando creamos uno era porque el total de causas que ingresaban eran de aproximadamente 13.000 causas. Hoy tenemos 4 y el total de causas va a ser 20.000. Cuando yo ingresé al juzgado en el año 2007, más o menos el 30% era violencia familiar. ¿Saben cuánto es hoy? Va a superar a fin de año el 46%. Si aumentó la violencia, puede ser. Lo que aumentó en realidad es la conciencia. La gente va y denuncia. Y no tiene vergüenza de hacerlo, especialmente la gente de las clases más pobres, no tiene vergüenza. Va y hace la denuncia. ¿Sí? Respondo la pregunta. Bien, el juez tiene que controlar. ¿Qué tiene que controlar? Plazos. Primero, plazos, formas, que estén cumplidas los requisitos mínimos dentro de la ley, que el chico tenga su abogado. No lo tiene jamás. No lo tiene jamás. Abogado del niño, no se le pone abogado del niño. Debería tenerlo. Tiene que controlar por sobre todas las cosas que la medida esté bien adoptada. Es decir, que sea una medida racional respecto a lo que pasaba. Nunca vi ninguna que estuviera mal adoptada. Lo que no podemos saber son las que no son adoptadas. De las adoptadas estaban todas bien. De las no adoptadas no sabemos por qué nadie nos lo comunica si no la adoptaron. Cuando llegan los 6 meses, la dirección de niñez le tiene que decir al juez qué va a hacer con ese chico. ¿Sí? Acá el Código Civil y Comercial cometió un error. Esa norma está puesta en adopción. Y en realidad la finalización de la medida no tiene que ver tan solo con adopción. Pero bueno, los 6 meses son para que la dirección de niñez le diga al juez si ese chico tiene que ser declarado en situación de adoptabilidad o no. A mi entender, si la respuesta es no, porque dale que es un chico que ya ha expresado que no quiere ser adoptado, tiene 17 años, una cosa así, el plazo se tiene que extender. A eso no lo limita el código. En cambio, la adopción, no. Son 6 meses y la decisión hay que tomarla. ¿Qué puede hacer el juez? Decir, bueno, a ver, formalmente esto está bien, la propuesta es declaración de situación de adoptabilidad, cita a los padres biológicos y al niño. ¿Por qué a los padres biológicos? Porque es la primera vez que se van a poder defender en serio en sede judicial. Mientras tanto estuvieron con el Poder Ejecutivo.
Cita a los dos, es posible que los padres biológicos vengan o que no vengan, y si vienen puede ser que se opongan. Si se oponen a la declaración de situación de adoptabilidad, se hace un juicio pequeño, donde el chico tiene que participar con abogado del niño, y el juez decide si se declara o no en situación de adoptabilidad. Si ustedes piensan en plazos, 6 meses para que el niñez proponga, de ahí en más el juez tiene 90 días, que no son inmediatos, porque somos seres humanos, digamos, ¿no? Pero dale, 6 meses más 90 días para resolver la situación de adoptabilidad. Lo que pasa es que los padres pueden recurrir a la Cámara, o sea, puede ejercer todo su derecho de defensa. Eso puede llevar otros 3 o 4 meses más. Si la declaración de situación de adoptabilidad está firme, el juez tiene que llamar ahí al registro de adoptantes para que el registro de adoptantes le mande una familia. Fíjese entonces cómo en el tema de familia solidaria pueden ser no menos de 9 meses y se puede estirar hasta casi 1 año y medio. ¿Sí? O sea que muchas veces cuando se barajan números no son tan exactos, no son 6 meses tan solo. El registro de adoptantes manda una serie de legajos y el juez tiene que elegir a una familia que adopte. Una vez que la tiene seleccionada empieza lo que se llama el proceso de guarda preadoptiva, que dura 6 meses y está destinado a verificar si ese chico se adapta a la familia que le tocó. ¿Está? Si todo va bien eso, sale la sentencia de adopción, prácticamente poquito tiempo después de terminado el proceso de guarda preadoptiva. Si ustedes lo piensan, esto no tiene nada de burocrático para la familia que quiere adoptar. La gente te dice, es muy burocrático el sistema y hay que esperar añares. Primero, burocrático no es. Alcanza con ir, no sé acá dónde estará en Casilda radicado, si hay que ir directamente a Rosario. Tal que en Rosario, Moreno 1950, presentás una solicitud, el Estado te va a mandar un trabajador social y una psicóloga para hacer un informe y te va a decir, ¿queda inscripto o no queda inscripto? Y si no quedas inscripto te va a decir, ¿por qué? No es que te rechaza para siempre, te dice, usted no quedó inscripto por estas razones, tiene que hacer tal, por ejemplo, no sé, invento ahora, terapia de tal cosa, lo invento. Una solución te da para que vos puedas solucionar el problema. Y ahí se terminó lo que se repartía. Porque la espera no tiene que ver con la espera que la familia que quiere adoptar tenga que hacer. Porque es posible que esa espera sea para siempre y que nunca adopte. ¿Por qué? El derecho a recibir una familia adoptiva es del niño. Para que haya familia adoptiva, tiene que haber primero niño que necesite una familia adoptiva. ¿Sí? Recién después viene la problemática de quién va a adoptar. Si no hay niño, y piensen este ejemplo que es totalmente hipotético, si todas las madres y todos los padres del país pudieran criar a sus hijos en términos más o menos razonables, no habría adopción. Y quien quiere adoptar, quien no puede tener hijos y quiere adoptar, no, porque todo el mundo podría criar a sus hijos. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. No todo el mundo está en condiciones de criar a sus hijos. Algunos porque son muy jóvenes y en la otra punta por las perversiones que ustedes quieran. O porque no quiere ser madre, dale, no. Está bien, llevé el embarazo hasta el último momento, pero yo no quiero ser madre, por ende lo voy a dar en adopción, cosa que también puede llegar a pasar. Se puede dar montones de razones, excepto la económica, todas las demás pueden andar por allí. Pero para que haya familia adoptiva necesito un niño que necesite una familia adoptiva. Esto no se trata de un problema de un enorme amor y un deseo enorme de ser padre o de ser madre. No pasa por ahí. Porque si pasara por ahí, no tendríamos ningún niño en situación de adoptabilidad esperando. Y los tenemos. Chicos de 14, 15 años, 8, 9, grupos de hermanos de 4, 5 hermanos, chicos con problemas de discapacidad, de desnutrición, con problemas de salud mental, con retrasos madurativos, con enfermedades infectocontagiosas, todos esos chicos están en situación de adoptabilidad. Si el problema fuera un enorme deseo de ser padre, ¿lo tenés ahí? Pero eso no es así. Y esto no es una crítica a los padres adoptivos. El 80% quiere niños menores de 3 años, solos, que no tengan hermanos y que no tengan ningún tipo de problema de salud. ¿Sí?
En realidad, por eso no es una crítica, se trata de hasta dónde me da el cuero. ¿Hasta dónde me da el cuero para criar un chico? ¿Me da el cuero para recibir 4 hermanos? ¿Tengo esa capacidad? Ni siquiera te hablo de lo económico. ¿Tengo la capacidad para de un día para el otro recibir 4 hermanos? ¿Estoy en condiciones de recibir una niña con problemas de salud mental? A ver, caso concreto. Era un grupo de papá, mamá y 3 hermanos. Mamá, esquizofrénica. Papá, sordomudo, nunca fue estimulado en su infancia, por ende tenía una suerte de retraso mental. Los 2 hermanos, esquizofrénicos, y la nena más chiquita, con un retraso madurativo importantísimo. Cuando el niñez toma la medida excepcional, los 2 más grandes tendrían, por decir así, y mezclo los casos para que no sean identificables, dale que el más grande tendría 14, el otro tendría 12 y la nena tendría 8. Viviendo en una situación de total promiscuidad. Imagínense todo lo que ustedes quieran. Los 2 más grandes fueron a un centro de atención en su salud mental, primero, y la más chiquita a un instituto. En un momento salimos a pedir una familia para la más chiquita, sin dar mucho dato, pero de alguna forma lo dejábamos ver. Tiene un retraso madurativo importantísimo, prácticamente no habla. Tendría 14 años y su edad era de 10, pero no mental, con textura física. El informe decía que tenía una edad mental de un chico de 6 años, no es cierto, yo he tenido a mi hijo con 6 años y no tenía esa situación que tenía esa nena. Y cuando dice mamá, se refiere a su madre biológica, a quien quiere ver siempre. ¿Sí? Recibir a esa nena implica recibir toda esa historia. Y ver qué vas a hacer también con su relación con los 2 hermanos. Porque los 2 hermanos, que también son niños, la quieren ver y ella no. ¿Cuál de todos los que están acá la adopta? ¿Cuál de todos ustedes la adopta? Nadie, yo tampoco. Puedo tener la mayor empatía del mundo, no estoy en condiciones de hacer eso. El papá adoptivo que va y dice, yo no me banco con una patología, prefiero que lo diga ahí. Y no que venga a los 6 meses y diga, toma, acá lo tenés, me voy. En una oportunidad nace una niña en la ambulancia, desde la casa de la madre al hospital. Clase media estudiante la madre, Cuando llega al hospital nunca había tenido un control obstétrico y le dice al médico, está todo bien, me voy. Adopción. La nena termina en neonatología. Bajo peso, bueno, todo un cuadro complicadísimo. Recién nacida, obviamente. Y llamamos al registro de adoptante. El registro de adoptante para un recién nacido tiene montones de casos. Y bueno, genial, dame primero más apto, hablo por teléfono. Digo, mire, mañana venga a hacer los papelitos, pero váyase al hospital, está en neonatología, haga contacto filial. Está la enfermera, está todo genial, pero en realidad una cosa es una madre, una cosa es una enfermera, una cosa es un padre, una cosa es un enfermero. A la mañana siguiente, cuando llego al juzgado, me llaman del registro de adoptantes y me dice, la cosa fracasó. Esta gente llegó hasta neonatología y no entró. ¿Por qué? Porque habían puesto sin patologías. Y la madre tiene una enfermedad infectocontagiosa de transmisión vertical, aunque la nena no lo tiene, puede llegar a tenerlo, y ellos no. Con esa situación, no. La primera reacción es de puteada. Y la segunda reacción es pensar, hacía 10 años que estaban inscriptos. Y su hijo eventual estaba al lado de la puerta de neonatología. Y dijeron que no. A la mierda. Hay que tener las cosas muy en claras para decir que no. Hay que ser un buen tipo para decir que no. Para decir yo no me la banco. Yo no me la banco. No me banco que pueda llegar a tener una enfermedad. Chapó. No importa, pero en ese momento... Ah, bueno, pero por ahí los papás que adoptan se pueden informar. Yo soy profe en educación especial y creo que las personas con discapacidad tienen de salud un montón de cuestiones que Sí. ciertas. Por
Pero esta familia no se bancaba criar esa niña o ese niño con esa situación. No es lo mismo que la familia biológica. El tipo está diciendo, che, yo no me banco esta situación. Elegí a otro, pero más te lo está diciendo con una espera de 10 años de un bebé. Espérate, déjame terminar con esto. Llamamos al registro de adoptantes y hubo otra familia, obviamente. Después de esa familia había otra familia. ¿Sí? 2 muchachos, uno de ellos enfermero de neonatología. El otro empleado. Fueron, a ver, era el próximo que seguía sin patologías. O sea, uno que había dicho sin patología, con patología no había problema. Fueron, y hoy por hoy son los padres de esta niña. Hubo uno que dijo yo no puedo, y otro que dijo yo sí puedo. Porque en el fondo esto no es un problema tan solo de querer ser padres. Es un problema también social. Y hay gente que tiene que decir antes, yo con una discapacidad no me la banco. Porque si lo dice después y lo devuelve, cosa que en los padres biológicos también pasa, pero no porque lo devuelve, sino porque lo abandona, y lo devuelve, es toda una problemática, porque ese chico vuelve a sufrir nuevamente un abandono. Y tenemos que volver a colocarlo en el sistema, tenemos que volver a buscar otra familia. Yo prefiero que... ¿Te puede fracasar? Claro que te puede fracasar. Hace poquito fracasó uno. Bebés, no se bancaron la situación, 4 hermanitos. Muchachos, no me la banco. No lo logramos. ¿Quién ampara esto de que una familia pueda decir sí, lo quiero, al tiempo no lo quiero, lo vuelvo a dejar, vuelvo a ser... En verdad para eso tener el periodo de guarda preadoptiva, para ver si ese chico se adapta o no se adapta. El derecho del niño, por eso te reitero, vos disculpame, te digo tan solo esto. La infancia no es sinónimo de felicidad, de tener todo garantizado bien, porque se pide parte de la base de que tiene una madre que lo abandonó. El primer problema de ese chico en la vida es que la madre lo dejó. Tampoco te lo garantiza... La familia biológica tampoco te garantiza absolutamente nada. A ver, el otro día salió en el diario una chica de 14, 15 años, una cosa por el estilo, encerrada en un, ¿no lo vieron? En una jaulita, también con una discapacidad y criada así, con 2 padres biológicos. ¿Sí? No me acuerdo, no creo que era, me parece que no era acá en Argentina, creo que era en otro lado. Ahí también hubo un estado que no estuvo, un montón de gente que no estuvo, hubo vecinos que no estuvo, hubo parientes que no estuvo, o hubo una cultura que pensó que eso era lo correcto, y eran padres biológicos. ¿Cuál es la alternativa? Decir, ponemos una lista de personas que quieren adoptar, una lista de chicos adoptivos, y que te toque lo que venga en suerte. No, para eso no tenemos adopción. La adopción pasa a ser los chicos exactamente iguales, hijos biológicos y adoptivos, una vez que está la sentencia de adopción e inscrito en el registro civil. Ahí son hijos y no hay vuelta atrás. No hay forma de... así, la misma vuelta que hacen los padres biológicos. Abandonar, ¿me entendés? Hacer todas las cosas que pueden llegar a pasar. Ha pasado casos de padres biológicos, padres adoptivos, que la dirección de niñez tuvo que tomar una medida excepcional. Y sacárselo a los padres adoptivos y volver a colocarlos en el sistema de medidas excepcionales, porque por otra parte no somos infalibles. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Un informe psicológico exacto? Yo conozco un caso de un familiar que quiso adoptar a un chiquito que los padres biológicos lo violaban, pasó una guarda para ser adoptado por una familia y esta familia también lo violó. Bueno, puede ser el caso. Es terrible. O sea, eso puede llegar a pasar, ¿se entiende? O sea, acá esto son cuestiones sociales, esto no es una cuestión de 1 más 1 es 2 e infaliblemente esto va a resultar bien. A veces que resulta muy bien, a veces que no resulta tan bien. ¿Se entiende hacia dónde apuntamos con esto? El derecho a la adopción es un derecho del chico, de la chica, del grupo de hermanos. La peor espera de todas no es la del tipo que se inscribe y espera tanta cantidad de tiempo, con la empatía que eso genera, porque ese tipo está esperando, esa mujer está esperando, quiere ser padre, está todo bien. La peor espera es la que va desde que detectamos la vulneración grave de derechos, desde que detectamos que lo violaban, a que el Estado lo saca de la casa. Hay una espera enorme. Y después está la espera, desde que el Estado lo sacó, hasta que el Estado le dice, se solucionó, entre comillas. Y lo llevamos a declaración de situación de adoptabilidad, lo llevamos a tutela, lo llevamos a volvés con tu hermano, te va a criar tu tía, te va a criar tu abuela. ¿Sí?
El peor de los fracasos es llegar a los 18 años y no tener nada que decir. ¿Sí? No sé si es el peor de los fracasos. Hay ciertos casos en donde esa es la solución acordada. Vas a seguir acá hasta que cumple 18 años y la verdad es que los sistemas se extienden, ¿no? Van más allá de los 18 años, porque ¿qué diferencia hay entre, si yo cumplo 18 años mañana, entre hoy y mañana para mí? Eso no puede ser que vos llegás ese día y te digas, si te he visto no me acuerdo, andate. Hay un sistema como para tratar de solucionar eso. ¿Vamos con eso? Para ir cerrando entonces un poco la cosa y dar lugar a las preguntas. Tenemos un sistema pensado desde el punto de vista de la protección integral, que lo estamos llevando adelante personas que hemos sido formadas en otro sistema cultural, que es el del patronato. Y lo vamos haciendo, creo, lo mejor que se puede. La idea es preservar a los chicos que tienen graves derechos vulnerados, derechos humanos gravemente vulnerados. Lo que no implica que el resto de los pibes estén desprotegidos, porque tienen otro sistema de protección. La finalización de este camino puede terminar en la adopción, como también puede terminar en la vuelta con la familia biológica o con una tutela, con una guarda, con un montón de matices que hay dando vueltas. Una respuesta sola no hay. La vida tiene muchos colores como para que haya un solo tipo de respuesta. Hay veces que dan respuestas dogmáticas, y hay veces que la gente piensa que aplicar la ley está por sobre la vida de la gente. Y eso es un error complicado. Hay una norma del Código Civil y Comercial que dice que las guardas directas están prohibidas. Recuerda lo que son las guardas directas. Las guardas directas es una mamá y un papá, en general una mamá sola, que dice, yo quiero que vos seas la mamá de mi hijo y te voy a dar la adopción. A vos. Eso está prohibido. Clarísimo. El Código Civil y Comercial lo prohíbe. Pero después dice que la guarda de hecho no puede ser tenida en cuenta por el juez a los fines de la adopción. Evidentemente hay una diferencia entre guarda directa y guarda de hecho. La guarda directa es lo que acabo de decir. La guarda de hecho es aquella que se da sin fines adoptivos. Y esto es mucho más común de lo que parece. Y ustedes que viven en un pueblo, y yo lo sé por mi mamá, todos conocerán situaciones familiares en donde ciertos chicos fueron criados por la familia tal. En algunos casos criados como hijos, en otros casos criados como entenados, en algunas provincias criados como criados, y ahí en general eso es más complicado porque es una situación medio de explotación. Pero el criado ha existido. En una oportunidad en el juzgado, y con esto cierro, viene una señora y pide la guarda de un niño muy pequeño. Y dice, la mamá me lo dio para que lo críe. Lo primero que pensamos en el juzgado, todavía no estaba vigente el nuevo Código Civil y Comercial, era que era una guarda directa encubierta. Entonces mandamos un trabajador social, que en el caso de mis juzgados son trabajadoras sociales. Va al lugar, viene y me dice, mirá, son gente de un barrio muy humilde, esta señora está en pareja con un muchacho que es el padrino de los otros hijos de esta señora, de la mamá biológica. La mamá biológica es una chica muy joven que tiene algunos problemas de violencia, etcétera, etcétera, y efectivamente se la dio para que lo críe. Y la señora lo que quiere es un papel para poder validar su situación en la escuela y en el centro de salud. Digo, bueno, vamos a ir a ver, hay algunas cuestiones que no están en la ley, que es monitoreando un poquito, a ver cómo avanza esto. Yo puedo hacer un lío bárbaro, mandar, si venga para acá el chico, vaya para niñez, vamos a ir monitoreando porque la madre vive al lado, a lo mejor esto se soluciona, vuelve con la madre, vaya a saber qué pasa. Pero tomamos una precaución, le pusimos abogado del niño a ese bebé, abogado del niño, que fue una abogada del niño. En un momento, ya había pasado un tiempo, llegamos a una audiencia en donde citamos a la abogada del niño, al niño, a la señora que lo cuidaba, a la mamá biológica, al papá biológico, y si alguno conoce mi despacho, estábamos todos súper amontonados ahí, pero estábamos todos. Los padres biológicos discutían de, vaya a saber qué, no sé bien todavía, qué discutían. El vaguito estaba sobre la falda de su mamá, de su guardadora, y dibujaba. Dibujaba como si
el resto del juzgado no existiera. Se sonrió tan solo porque yo tenía un lápiz de plástico que parecía un lápiz, que tenía lápices adentro, y hacía siempre, tomando un poco, ¿viste? El traje nuevo del emperador. Decía, este lápiz dibuja del color que vos quieras, que eso, ahí se sonrió. Pero no. Le empecé a explicar a esta mujer, que estaba sola ahí, que la verdad que el código, ahí ya estaba vigente el nuevo código, digo, el código no me permite darle la guarda que usted pida, y en realidad este nene tiene que volver con la mamá biológica. A la señora se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, y le pregunto, ¿usted, señora, lo está criando solo? ¿Sola? No, me dice, está mi conviviente conmigo. Ah, digo, ¿no vino? Sí vino. Dice, está afuera. ¿Y por qué no pasó? Porque usted no lo llamó. Claro, la carátula del expediente, los que son abogados me van a saber decir. Dice, dale, Gómez Rosalía y otro. El que llama Gómez Rosalía, no dice y otro. Gente muy humilde, muy... El y otro se había quedado afuera. Le mando a la secretaria, anda a buscarlo a y otro. Viene y otro, y cuando abre la puerta sí, el pibito le dice, papá. No, la única palabra que dijo fue, papá, a ese hombre que estaba ahí. Eso fue una guarda de hecho, desde el día que nació hasta ese momento que estaban adelante mía. Y el Código Civil y Comercial me dice, no lo tenga en cuenta. La abogada del niño, que estaba ahí, me mira, una abogada del niño muy particular, me mira y me dice, esto es una adopción, así, esto es una adopción. Y la verdad que uno siente una suerte de alivio, porque si nadie lo dice, yo no lo puedo decir. Si nadie lo pretende, yo no invento la pretensión. Alguien tiene que pretender. Y la verdad que no es que el caso se solucionó, porque tuvo mucha repercusión mediática. No es que el caso se solucionó porque el niño dijo papá. El caso se solucionó, entre otras cosas, porque ese niño que dijo papá, había un montón de informes que decían, acá no hay relación con esta mamá biológica ni con el papá biológico, y la relación la constituyó con esta mujer. Y en los hechos, que no es más que la vida de ese chico, se había dado un vínculo filial. ¿Cómo yo voy a pretender colocar el texto de la ley por sobre la vida de este vago? Cuando tengo una ley superior, que es la Constitución, ¿qué me dice? Que vos, al juez le dice, juez, vos tenés que estar siempre en función del superior interés de ese chico. Ese es el mandato. Entonces, esta ley está equivocada. Y está equivocada por tosudez, porque en realidad el proyecto del Código Civil y Comercial decía, la guarda directa está prohibida, la guarda de hecho no la puede considerar el juez, excepto en dos situaciones, relación de parentesco o afectividad, o relación de afectividad. Tenía dos excepciones. Decía, si el juez prueba que hay una relación de parentesco en la familia guardadora o una relación de afectividad, lo puede convalidar. ¿Qué hicieron? Le sacaron afectividad. Dejaron parentesco. Y resulta ser que en parentesco se me limita mucho porque los abuelos no pueden adoptar, los hermanos no pueden, o sea, se entiende, o sea, se limita demasiado. Sacaron afectividad y afectividad tiene que ver con la vida. En este caso en particular, la cosa se terminó de esta forma. La señora que estaba ahí y el señor que entró son los padres, hoy por hoy. Y la madre va a lograr, seguramente, si lo desea, algún sistema de contacto, porque eso no lo prohíbe el código. No está prohibido por eso. A lo que yo digo es lo siguiente. Estoy usando una frase y con esto termino la charla, que se llama, el juez de familia es un tipo que opera con las patas en el barro y las manos en la Constitución. Las patas en el barro no son los pies en la tierra, porque los pies en la tierra se quedan. En cambio, las patas en el barro son patas que están en el barro. Y las manos en la Constitución. ¿Por qué las manos en la Constitución? Porque si no nos quedamos con el hiperrealismo, y ahí siempre hay una cuestión valorativa que tiene que ver con tu propia subjetividad. En cambio, la Constitución es una cuestión normativa y valorativa que ya no depende de tu subjetividad. Vos no podés hacer lo que vos quieras. Vos juez, vos niñez, vos intendente, vos no podés hacer lo que vos quieras. Vos no estás acá en el mundo para decidir si las cosas están bien o si están mal
desde tu propia subjetividad. Vos, funcionario público, no estás para decidir si el caso del famoso tema del aborto, si el chico era chico, si no era chico, vos estás para cumplir la ley. Lo que podés sí pensar es que si la ley es constitucional o no, que es otro cantar. Pero en principio estás para poner la ley. Los argumentos vinculados a la convicción personal no tienen que ver con el funcionario público. Por eso es, patas en el barro, mano en la Constitución. Muchas gracias y quedo para las preguntas de ustedes.